Este pasado domingo pude ir a ver el preestreno de la película de Running Man, una adaptación más, ¿no? Concatenando todas estas adaptaciones que llevamos últimamente de Stephen King y también enmarcada como en una especie de remake de una película que no he visto, ya lo adelanto, pero que se hizo ya hace unos cuantos años. Ahora nos transportaría el director a una nueva versión de esta de Running Man, protagonizada por el actor Glen Powell, un actor que ya lo comenté en su momento en la crítica de Twister. Sin llamarme mucho la atención de aquella película y decepcionarme un poco en comparación con la original, el actor, lo que es el protagonista, ¿no? Que bueno, había un coprotagonismo con otra chica, pero lo que era la actuación de Glen Powell llamó mi atención y digamos que ver a este actor era mi mayor aliciente para esta de Running Man, porque realmente pues no me había informado previamente, no había visto nada de esta película ni había leído la obra literaria, pero bueno, yo quería verla por mí mismo, quería compartir con vosotros homofilnautas en una crítica y he podido tener la suerte de verla un poco antes. Lo que me ha parecido este estreno por parte del director Edgar Wright de la película adaptando la obra de Stephen King, The Running Man. Vamos con la crítica. Pues como os comentaba, aparte de ver diferentes trailers, avances y spots, que esta es una de las películas que sí que es verdad que en estas veces que estoy yendo al cine es de las que más estaban anunciando, ¿no? Y quisieras o no, algo ibas a ver en algún punto, porque había un montón de trailers de este nuevo estreno de The Running Man. Simplemente, ¿no? Que había, ya digo, desconociendo totalmente la obra literaria, sabía que se adentraba este personaje de Glen Powell, este protagonista con el nombre de Ben, diría que era Ben, un personaje que se adentra como esta especie de competición un poco pues surrealista, loca totalmente, ¿no? Llena de acción trepidante, llena de escenas cómicas, ¿no? Una comedia muy frenética, una comedia que no da tregua y que constantemente iban pasando cosas en el mismo avance, aunque los trailers siempre van cargados de este ritmo acelerado, pero bueno, que te dejaba un poco una pincelada que iba a ser una película muy movida, ¿no? Y también pues que iba a jugar mucho con esa comedia y con también un poco la fantasía del mundo que presenta, ¿no? Un mundo donde pues muy a lo estilo Black Mirror, ¿no? Y ahora entraré más a valorar y a comparar con ideas que creo que bebe mucho de conceptos de Black Mirror esta película, pero creo que acaba alejándose bastante de lo que podría haber llegado, ¿no? A trasladarse a la gran pantalla con The Running Man. Y estos mismos avances además pues mostraban ese concepto americano televisivo de pantallas por todos lados, ¿no? De exageración total, ¿no? Llevado al extremo, como este programa de Running Man donde van participando personas súper ultra necesitadas de conseguir dinero de manera muy rápida, ¿no? Y aquí es donde entro en la película y sobre todo en los inicios de la película, cuando comienza The Running Man, es cuando entras en contacto con, digamos, la parte que se me podría haber hecho más interesante de la película, donde aparece pues este protagonista Glen Powell y conocemos a su familia, conocemos a su hija que parece estar enferma, parece tener, aunque es algo muy común, ¿no? Se habla como de un resfriado, una gripe en la película, pero una situación totalmente drástica en cuanto a las diferencias, ¿no? Y aquí toda esa crítica al sistema capitalista, a todo lo que tiene relación con la media, con la prensa, con la manipulación de la información, también trayendo mucho a los conceptos de la manipulación de la información de Eddington que teníamos allí, pero pues como en esa especie de situación en la que la televisión gobierna todo y donde el mundo se dirige un poco por las personas más estúpidas, más ignorantes, más absurdamente fuera de lo racional, y esa irracionalidad que tiene la película, y no sé si es el caso de la obra literaria también, pero en la película está claro que el director quería trasladar esto en los personajes, ¿no? Y un poco todos los personajes, desde el mismo Glen Powell, ¿no? De su protagonista, al personaje de Josh Brolin, al personaje que también aparecerá un poco más tarde, que parece que es el dueño detrás de todo este tinglado, ¿no? De todo este programa. Y en eso, por ejemplo, ha habido momentos que la película también me ha transportado siguiendo así referencias a otras películas, a la película In Time, ¿no? Aquella película donde se pagaba con tiempo de vida, era la moneda de cambio, ¿no? Ese dinero que se intercambiaba entre las personas y diferenciaba a esos más pobres, y había una desigualdad absoluta con respecto a las entidades más ricas que podían llegar a vivir eones, ¿no? En el planeta. Pues aquí un poco esa moneda de cambio acaba siendo ese sufrimiento, ese pesar, esa vergüenza ajena que tiene que acabar pasando este personaje de apuntarse a este concurso y de pasar ciertas pruebas, no unas pruebas que sobre todo van en relación, y esto sí que lo muestran los avances, a escapar durante un seguido de días, creo que eran hasta 30 días que tiene para poder ganar el concurso y llevarse no sé cuántos millones de dólares, tiene que ir escapando de lo que se conoce como, bueno, aparte de que no sea visto por nadie de esa ciudad ficticia que presenta la película,
tiene que escapar también como de una especie de individuos conocidos como los cazadores, ¿no? También unas caricaturas, que la película tiene ese tono paródico, ¿no? Ese tono de parodia constante, de intentar sacarte la risa. A mí eso ha sido un problema porque la película me ha funcionado muy bien en algunas escenas, en algunos momentos. Hay escenas, por ejemplo, en las primeras escapadas, los primeros días de Glenn Powell de apuntarse a este concurso para conseguir el dinero, que son muy graciosas, son muy divertidas, pero duran bastante poco, ¿no? Luego hay como saltos. Me ha parecido una cosa que no me ha gustado mucho de la película, es que es una película que no es corta, dura sus 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 o una cosa así, y el ritmo es bastante irregular. Es decir, tiene como escenas donde sí que te tiene enganchado, pero luego, por ejemplo, de esa escena, ¿no? Una escena que salía en el avance del tráiler. Si veis el tráiler, os fastidiará bastante la película en este caso. Os la fastidiará porque revela bastante de lo más interesante a nivel de acción de la película, que eso es algo que también me ha chirreado un poco, ¿no? Que haya sucedido con este estreno. Tienes pues estas escenas de escapada de esos primeros días que están muy interesantes, pero luego pasa mucho tiempo hasta que ya han pasado varios días y retomas otra escena que parece muy interesante con un personaje de un individuo que aparece también muy paródico junto a su, no sé, a su madre o su abuela, y se genera como una especie de situación entre el suspense y la comedia. Volvemos a la comedia y la acción entremezcladas, que vuelve a ser interesante y vuelve a apuntar de nuevo hacia arriba la película. Pero claro, hay como un intermedio ahí que hay demasiados altibajos, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo más adelante hasta el desenlace, y es un poco montaña rusa la película en ese aspecto. Del aspecto del ritmo me ha fallado que no ha sido una tensión constante que he tenido con la película y una atención constante que me ha demandado y me ha sacado en ciertos momentos. Eso me esperaba que iba, porque el ritmo lo tiene trepidante, el ritmo lo tiene ágil, es verdad que te sorprende, eso sí que lo puedo decir, que la película te está sorprendiendo desde el principio hasta el final y todo el rato, que era algo, por ejemplo, que me pasó con Weapons este año, que todo el rato pues vas teniendo sorpresas interesantes, pero un ritmo pues eso, que decae y que sube y baja demasiado rápido en muchos momentos. Luego es verdad que Glenn Powell no creo que sea el problema de la película que he tenido, porque al final ya me gustó, como os decía, en Twisters, y creo que en esta película ha sacado todo lo que ha podido, ha sacado el máximo, y en esa especie de personaje en el que se mete, ¿no? En el que lo introduce el director Edgar Wright, esta especie de personaje que está lleno de ira, totalmente en contra de este sistema absurdo que gobierna el mundo, este mundo ficticio que presenta The Running Man. Es una rabia contenida que en sus expresiones, que en sus gestos, que en la forma de manejar la comedia del actor se desenvuelve bastante bien, ¿no? Me ha gustado cómo se ha desenvuelto. Y es verdad que no he visto Hitman, que es otra de las películas, aquella Hitman de Linklater, que juega con ese punto cómico, con este personaje, y es una pendiente que tengo porque me gusta mucho ese director. Pero en este caso, en esta película, pues ese tono cómico que le ha dado, diría que es de los mejores puntos, el actor principal y cómo ha manejado la comedia, ¿no? Pero creo que por otro lado, ¿no? Mientras que en ciertos momentos ha funcionado bien la comedia, lo que ha sido más la parte dramática, y creo que había bastante cosa interesante a sacar de ahí. Creo que había bastante sustancia a manejar en la película con respecto a esa crítica detrás de la evolución que estamos teniendo como sociedad, como humanidad, del poder de la media, un poco lo que se hizo con Eddington, ¿no? Del poder de la tecnología en manejar adaptado a esta obra, pero en manejar al individuo, en manejar a la sociedad en conjunto, en ser como borregos, siguiendo un poco lo que dicen en la televisión, en la gran pantalla, y siguiendo un poco esta línea. Y esa crítica mezclada con una parte dramática que te presentaba muy bien al principio. Al principio me estaba gustando mucho lo que significaba ser pobre en esa situación, ¿no? No le importabas absolutamente a nadie y te podían manejar de cualquiera de las maneras, ¿no? Esas entidades con mayor poder y mayor capacidad de difusión y de malinformación, ¿no? De transmitir malinformación a través de estos medios. Creo que no se ha jugado lo suficiente con este tema. Creo que la película ha ido de lleno a la comedia. Y ha habido momentos que ha funcionado muy bien, pero no se ha acabado de combinar, no se ha acabado de equilibrar bien con esa parte dramática detrás, que podía ser mucho más interesante de plasmarlo en la película. Y no ha habido desarrollo como tal de profundidad, ni del personaje protagonista, ni de los miembros de la familia, que en cierto momento nos olvidamos de ellos, no sabemos nada. Y el mismo personaje de Josh Brolin, ¿no? Es como que la caricatura, como que la parodia de los personajes en cierto punto hace gracia, pero hay un momento que acaba ofuscando un poco y que acaba no permitiendo un desarrollo interesante, ¿no? Tanto de los temas y de los conflictos que quería presentar esta obra, y que seguramente, yo creo que la obra literaria seguramente se tocarían por el tipo de autor que estamos hablando, pero que no llegan a la película y no me llegan a convencer, ¿no? No llegan a engancharme del todo, y me desenganchan mucho en diferentes tramos de la película. En ciertos momentos, para resumir
resumir un poco lo que me ha parecido esta de Running Man, he sentido como si estuviera, y vuelvo a lo que decía antes, en una especie de episodio de Black Mirror, extendido, expandido, porque al final no son tan largos los episodios de la serie, pero un mal episodio de Black Mirror, un mal episodio. ¿Por qué? Porque había mucho fundamento detrás a jugar con todo ese tema del devenir, del futuro, de ese futuro distópico, de esos miedos que podemos tener a lo que es capaz el ser humano con esta influencia de las tecnologías, de las redes sociales, donde solo importa el espectáculo, solo importa, como se menciona muchas veces en esta película, solo importa el aumentar las audiencias, ¿no? El que la gente esté conectada, que todo gira, todo esto va primero a la media, pero gira en torno al dinero, ¿no? Al aumentar el cash, al aumentar los ingresos por parte de estas cadenas, por parte de estas 3 o 4 personas, personificado en Josh Brolin en la película, que no tienen muchas luces, no tienen muchas neuronas, pero que son espabilados y saben manejar el cotarro de esta situación tan desigual que presenta esta sociedad, ¿no? Y creo que no se ha jugado para nada con esto. Se ha diluido el ritmo irregular que ha tenido la película. Falta de profundidad de estos temas, tanto a nivel de los personajes como a nivel de la película en sí en general, ¿no? Y es verdad que está un poco inherente en la película, esta crítica social que os digo, pero creo que la forma en la que ha encajado en la película no me ha acabado de convencer. Y luego también me ha parecido que se exagerara tanto la comedia con temas que tocaban a los miembros de la familia de Glenn Powell, ¿no? A esta mujer y a su hija enferma. Luego también otro encuentro que tiene en medio de la película con unos personajes que viven también en un barrio residual, pero que se ha jugado con mezclar esa comedia absurda, paródica, tonta, que identifica a estos personajes con dramas muy serios, muy fuertes, muy impactantes que tienen relación con las condiciones nefastas, ¿no? En la que una sociedad tan desigual vivirían muchas de las personas que se encuentran en estos barrios residuales. Y es como que la película ha intentado hacer gracia en muchos momentos de estas cosas que a mí no me hacían gracia, que a mí no me ha conseguido hacer reír porque me parecía como que era un poco de mal gusto en ciertos momentos, ¿no? Ha habido cosas que me ha parecido de mal gusto, cosas que, por ejemplo, en Black Mirror, en episodios muy parecidos, me parecía que se hacía mucho más condensado, con un mejor ritmo, mucho mejor en cuanto a tempos, en cuanto a desarrollo de los personajes y de los temas, y que te generaba más emociones y más sensaciones. Me ha faltado que esta película me generara algo. Sí, es un entretenimiento. Sí, pasas un rato, tienes actuación del protagonista que está bien, que hace, bueno, que a mí me gusta, Glenn Powell, pero más allá de eso, más allá de ese entretenimiento duradero de ese rato y una crítica que acaba quedando muy superficial, quizás la palabra, acaba quedando demasiado superficial, la parodia que hace la película de la sociedad, de las tecnologías en la que estamos, y la comedia a veces se encaja en momentos que creo que no tocaba y no me consigue hacer gracia porque ese equilibrio no me ha gustado como se ha llevado entre el drama y la comedia en muchos puntos de la película. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí la crítica de The Running Man de hoy. Espero que os haya gustado, ya sabéis, si es así, pues dale like, suscribiros al canal, comentad como siempre vuestra opinión, siempre es bienvenida, estéis más de acuerdo o más en desacuerdo conmigo, aquí sobre todo que yo he salido un poco más descontento de la película y no me ha convencido lo que quería traer el director, así que comentadme lo que sea alrededor de esta The Running Man y como siempre estaré encantado de leer vuestras opiniones y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.